Los herejes opinamos. Este es nuestro editorial. Los últimos días han sido realmente un terremoto en las ya pobres bases de credibilidad de la palabra presidencial. Y como si todo lo sucedido fuera poco aún, cada vez que trató de enmendarlo, empeoró la situación. La ya célebre fiesta inolvidable, y no me refiero a la película del genial Peter Sellers, echó por tierra la poca veracidad de la palabra de Alberto Fernández. Cuando se especulaba con una foto que estaba circulando y que aún no era pública, tanto él como Santiago Cafiero salieron a negar esta situación. Pero la jugada salió mal y la foto se esparció por los portales, redes sociales, medios y cuanta forma de exposición haya. La primera idea fue la de minimizar el encuentro, como quitándole gravedad y peso, como si de un paso de baile futbolístico de siga-siga se tratara. Pero la onda expansiva fue de tal magnitud que resultó impropio y aún más enardecedor. Tan enardecedor que provocó una reunión de gabinete el día viernes en Buenos Aires de todos los ministros, porque hay encuestas que dicen que el 95% de los encuestados conoce el problema, conoce lo de la fiesta en Olivos, pero lo más grave de esa encuesta es que el 25% de los votantes del Frente de Todos, debido a esto, está decidido a cambiar su voto. El mismo hombre que por decreto había suspendido nuestras libertades individuales, y ya no juzgo si en tiempo correcto o no, el mismo que amenazaba a cuanta persona ose incumplir su mandato con caerle con el peso de la ley, el mismo que hablaba en entrevistas de esos tontos que se creen muy vivos, a quienes él iba a poner en vereda, bueno, ese mismo fue quien quebró flagrantemente un aislamiento que para el resto de los argentinos era a rajatabla. Mientras tanto, vos, encerradito en casa, los salones de fiesta, los catering, los bares y restaurantes, los gimnasios, las escuelas, los jardines, las guarderías, las universidades y más estaban todos cerrados. Los chicos padecen y arrastrarán de por vida el estigma de este tiempo, casi 1 año y medio alejado de sus rutinas. Hoy también acumulan problemas en cuanto a los contenidos, ya de por sí pobres, de sus aprendizajes. Mientras Olivos era una fiesta de amigos, esos amigos del poder, esos que siempre estarán al abrigo de su sombra, los que son intocables, los que son impunes, los que se sienten realmente, se sienten de una casta superior, iluminada y revolucionaria, a la que nada ni nadie toca. Días atrás, Alberto Fernández se refirió a sí mismo, en otra de sus piruetas verbales de autoengaño, como un revolucionario. Esa sangre joven que aún lo anima. Me pregunto, ¿qué hubiera pensado el Che Guevara, ícono de las revoluciones, si viera al pueblo en cuarentena y encerrado mientras el poder festeja con champán cristal de 110 lucas la botella? Un Che Guevara que iba a los cañaverales de azúcar a compartir la zafra con el pueblo porque entendía que solo conociendo el trabajo y el esfuerzo de ellos sería capaz de gobernarlos, con un sentido de equidad más cercano al sentir de la gente. Pero Alberto Fernández se olvidó de su humildad revolucionaria y el sentido de la empatía. Fiestas son fiestas y no hay que dejarlas pasar. Y cuando decidió reconocer el error, porque la presión social era insostenible, y más en tiempo de campaña, arremetió con frases como que querían que me quedara encerrado. No, nadie quería que se quedara encerrado. Todos entendíamos que en su función debía tomar decisiones que ni siquiera me voy a molestar en analizar, pero que requerían de su presencia, de su sacrificio,
si se quiere. Y su popularidad voló por el aire entonces, y se sintió arrebatadoramente invencible. Si hasta desafió a sus socios en el poder. Entendíamos que había quienes debían cuidarlo para que pueda ejercer su cargo plenamente, a conciencia, con planes de trabajo y estrategias, analizando la situación internacional y aprendiendo, y esto es fundamental, aprendiendo de la ventana de tiempo que la pandemia nos daba hasta llegar a nuestras tierras. Pero no. Sus estrategas sanitarios, ni bien pudieron, vacunaron a sus amiguitos, sus socios políticos de la cámpora y a las gatitas del poder. Perdón, se le escapó al blanco patriarcal, capitalista, binario y heterosexual. Es una falla genética que tengo. Cuando lo reconoció, además, no tuvo mejor idea que invocar a su querida Fabioleta como la mentora, gestora, organizadora, confabuladora de la fiestita del cumple. Él no había visto cuando mandaba las tarjetitas de te invito a mi fiestita, con los motivos de frutillitas, ni tampoco supo para qué lo pusieron a inflar globos. ¿Habrá pensado que era para celebrar la Revolución Francesa el 14 de julio? No daban los colores de los globos para celebrar eso. Una vez que arrojó a las fieras a su amada, presuntamente embarazada Fabiola, se enojó y trató de miserables a los que le hicieron ver lo que había dicho y hecho. Le cuesta hacerse cargo de sus cosas al presidente. En todo caso, lo que todos esperábamos era que fuera sincero, de una buena vez por todas, que hable una vez desde el corazón y con la verdad, sin arrancar con el consabido pero Macri, como lo hizo, y sin involucrar a su esposa. Es de hombres, don Alberto, es de hombres proteger a la mujer. Y perdón, se me vuelve a escapar la genética errónea y no X, ni difusa. Usted es el presidente. Usted firmó los decretos. Usted amenazó a la población. Usted exigió cumplimientos estrictos. Usted y su socio, el intelectual lingüista Axel Pudio-Aiga-Kisilov, denostaban a runners, tomadores de sol o cualquiera que osara rebatir sus ideas. Y como fue usted, debió haber sido usted, y no su pobre y querida pseudo encinta Fabiola, quien cargara con el peso del mocazo. Y no le alcanzó, porque la verdad es que no desperdician la oportunidad para hacer una tras otra. Fue a Avellaneda a gritar, enojado, enardecido. Quiero preguntarle, ¿por qué me grita? Yo me quedé en mi casa. Hace más de 18 meses que no veo a mis amigos. Cerré mi negocio y luego trabajé en los horarios que usted y la provincia me lo permitieron. Me vacuné respetando los turnos. No era amigo de Ginés. Pido disculpas. Uso barbijo, me lavo las manos. Entonces, ¿por qué tengo que soportar sus gritos desaforados? Que no me explican ni solucionan mis problemas, ni los de los demás argentinos, que son la seguridad, la educación, y le vuelvo a repetir, como en la campaña de Clinton, es la economía, estúpido. No, usted se enoja, y su socia también, victimizándose como los populistas que son perseguidos por los medios hegemónicos del poder, como si ellos no fueran el poder o no tuvieran sus propios medios. Y para terminar, quien nos sentó donde está le dice, no te enojes, poné orden donde haya que poner. O sea, a ver, con enojarte ya no ganás nada, hacé limpieza y ordená, estamos en campaña y nos estás perjudicando. Aunque haya parecido que ella empatizó con él, la vicepresidenta, e hizo causa común. No, la parábola de su discurso, si lo releyó, lo está ejecutando. Como si faltara algo al día siguiente, sus propios medios, no los hegemónicos ni los del poder que voltea a los frágiles populismos, publicaron un video de la fiesta en Olivos. El Destape
un sitio web de Naberto Robarro. Les recuerdo, Naberto Robarro es aquel que dijo ganó Aníbal Fernández en C5N. Publicó las imágenes de la parrandita y después la televisión pública. Entonces, ¿y estos medios qué son? ¿Son medios? Otra vez le tumban la justificación. Y vamos por la cuarta o quinta excusa a ver qué sale. Lo fustigan Víctor Hugo Morales, Luis Delía, entre otros. ¿Qué me va a decir? ¿Que se hicieron del PRO estos? En un acto, el miércoles, la vicepresidenta de la Nación lo interrumpe en su discurso como si estuviéramos en el acto de fin de año de la escuela. Se sigue socavando el valor de la palabra del presidente. A nadie le importa lo que diga, ni siquiera a su vice, que sin mediar el respeto debido a las investiduras, lo interrumpe para hablar ella, dejando muy en claro quién es verdaderamente el poder en este gobierno. Queda meramente como un títere atribulado que no sabe cómo atajar la andanada de sopapos que le llueven y se pone a gritar. Gritar, la filosofía popular, sabía muchas veces, dice que quien grita lo hace porque carece de razón. Y preocupa, porque este hombre que dice fortalecerse en los errores marcados y se infla como un físico-culturista con esteroides, pero está carente de masa y de sustento. Este hombre que se dice revolucionario aparece como un mentiroso cuya credibilidad estaba en carencia y ha hecho un esfuerzo supremo por aniquilar lo que le quedaba. Preocupa porque le quedan 2 años de gobierno en un país con un 50% de pobreza, más de 50% de inflación, pandemia y pospandemia, fuga de empresas, la necesidad de ajustes de tarifas, todas unchadas para esta elección, ajuste y más pobreza, devaluación. No parece ver el horizonte. El día más allá de estas elecciones, como si el maratón terminara en noviembre y en realidad allí solo se relarga, con otras reglas de juego, porque habrá otra composición seguramente de los cuerpos legislativos. Los jóvenes huyen de su figura porque no sienten que los represente en nada. Los adultos titubean entre sus ideales y su rechazo a ultranza, y los más viejos sufren su miseria. Ni la heladera llena, ni el asado, ni la felicidad prometida, ni los aumentos a jubilados, ni ninguna de sus promesas de campaña ayudan a crear una idea mínima de credibilidad. Perdió su capital. Para quien le creyó a un tipo que defenestró a su vice en todos lados y hoy es su socio político. Los unió el espanto. Y hoy ya se desilusionaron también. Y en realidad sienten que ahí donde está, molesta. Triste final de un hombre que alcanzó la cima y llegó sin aire. Y hoy flamea a merced de las tormentas que agitan su gobierno. Los abuelos dirían, es un monigote. Y en su carácter de poco fiable, pretende emparentarse con San Martín. Pobre don José. Usted que en su austeridad la pasó mal y exiliado en Boulogne-sur-Mer junto a su hija, mientras que su émulo vive en Puerto Madero. Mientras que usted fue incapaz de quedarse en el país para no pelear con los hermanos, este señor perteneció a la UCD, fue radical, peronista, kirchnerista, un interregno indefinido y hoy es polifuncional, polipartidario, politeísta y politudo. Usted apenas fue argentino y eligió irse antes que verse peleando a sus hermanos. Libertó a Chile, Perú y su suelo. Cuando mucho, liberó a Dylan para que vaya a hacer pichí al patio. Les queda el último truco en la galera, ese inagotable del peronismo que, como en las novelas,
al protagonista o lo atropella un auto o se queda ciego o pierde la memoria y estiramos los capítulos. El último truco, ya repetido, siempre funciona. Esa sensibilización melosa, enternecedora, para recuperar un par de votitos. Para eso necesitamos que Fabioleta esté embarazadísima. Si pueden ser mellizos, mejor. Trillizos, ya nos habilita a la reelección. Y cuatrillizos, solo con la intervención divina de él, Néstor, que de donde esté nos guía. No sé dónde, pero nos debe guiar. A dónde tampoco. El tiempo dirá qué será de este hombre triste y mentiroso, poco ético y voluble de ideas. Seguirá gritando, quizás sin darse cuenta, que lo único que vuelve es el eco sordo de su soledad.